Con 42. Valoro la gentileza de Allen Berbera de aceptar una entrevista con este espacio, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diálogo que va a ser y que es pertinente y va a ser interesante en función de la coyuntura. Y creo que será también interesante el intercambio de criterios sobre lo que ha pasado en las últimas 48 horas y sobre todo el papel de la Corte Constitucional a esta hora, que ya ha recibido información por parte del Consejo de Participación Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que el juez de Montecristi también debe haberle presentado ya la información a la Corte Constitucional. El doctor Allen Berbera, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por esa oportunidad, siempre es un placer estar aquí y sobre todo gracias para poder desmitificar. No es una pena que nuevamente se quiere hacer conocer al Consejo, no por lo que ya estamos haciendo, ¿no? Ya estamos finalizando concursos, hemos hecho más territorio que ningún Consejo de Participación en la historia del país, suscrito acuerdos con interinstitucionales, alcaldías, juntas parroquiales y demás. Pero bueno, ahora nos ocupa esto coyuntural que, insisto, y quiero ser enfático, no podemos, y eso para que todos estos románticos que nos ven, el Consejo de Participación no puede destituir, cambiar, entrometerse, modificar ningún aspecto resuelto. Por muy en contra que estemos doctrinalmente o personalmente, no podemos interferir con las decisiones tomadas por el Trujillato. Eso que quede claro, para que no exista el relato de nuevo que queremos destituir a la Corte, como lo hicieron en su momento con la Fiscalía. No podemos destituir, cambiar, ni hacer nada respecto a las decisiones del Trujillato. Qué bueno, qué bueno que usted lo diga, ya, y qué bueno que la tenga clarísima, porque es así. Y yo lo he sostenido desde el 2019, le dije ayer, le dije hoy otra vez a la audiencia mi opinión. En lo personal, yo he sido crítico, en su momento fui crítico de varias de las actuaciones del Consejo Transitorio. Me pareció un exceso eso de blindar las actuaciones del Transitorio, pero, o sea, no hay cómo hacer nada. Y usted que es abogado sabe que no se puede hacer nada, doctor. O sea, no hay cómo hacer nada. La pregunta es, ¿para qué entonces... Y voy a utilizar un término muy coloquial, ¿para qué entonces compran una bronca innecesaria, doctor? Porque yo no lo entiendo. Porque se llamó ya evidentemente a conformar de alguna manera y a postular. Sí, mire, esto lo digo, alguna vez lo repetí en una entrevista anterior, como la canción de los Tigres del Norte, ¿no? Yo no crucé la frontera me cruzó. En este caso... ¿A usted le cruzó la frontera? En este caso es más grave, no buscamos problemas, sino que se generan relatos, y aquí es una lástima porque hay medios de comunicación que se prestan para ello, ¿no? Generar un relato de discusión, un relato de pugna, cuando el país requiere armonía. Esto lo veníamos conversando ayer con algunos de los consejeros. El país se demuere, se desangra. Esta información, la cual nos ocupa el día de hoy, es importante, pero no es prioridad. Esto no debería ocupar un minuto de la información que se debe publicar en el país. Lo relevante ahorita es solucionar la seguridad, alimentación, educación. Eso es pero aterricemos un poco estas ideas, porque hubo la resolución de este juez de Montecristi, quien aceptó esta acción de protección interpuesta por una ciudadana para conformar la veeduría. Acto siguiente, se conoció a través de los medios de comunicación que el presidente del CPCCS, Allen Berbera, convocó a la conformación de esta veeduría y las inscripciones están abiertas hasta el 11 de septiembre. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ya, para ponernos en contexto, el 12 de mayo, antes que nosotros entremos a labores, una ciudadana solicita la elaboración de una veeduría para específicamente vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esta solicitud fue negada por el Consejo de Participación el 17 de mayo. Es decir, cuando nosotros ya estábamos en funciones. A ver, hagamos esa explicación que creo que no ha sido difundida suficientemente. Ya esta ciudadana fue al Consejo de Participación Ciudadana y pidió integrar una veeduría. Exactamente. ¿Cuándo fue esto? 12 de mayo. El 12 de mayo. 12 de mayo. Ya. Y nosotros, el 16 de mayo, le contestamos que no se puede. ¿Quién? ¿El Pleno o qué instancia? El coordinador jurídico general. Le dijo que... ¿Cuál fue la respuesta del coordinador jurídico? Que no se puede, ya que esto podría limitar o podría generar, sugieren, ¿no? la no conformación de deuda ciudadana para el diagnóstico de la Corte Constitucional, ya que el dictamen de la Corte Constitucional es claro en indicar que el Consejo de Participación con el Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias. Contestamos 16 de mayo.
que no se puede. La acción de protección la presentan, ya funciona a nosotros, cuando hay esta negativa. Es decir, el Consejo de Participación dijo que no. Formalmente no estoy de acuerdo, por si acaso, a nivel como demócrata, como una persona que defiende los derechos fundamentales. Pero finalmente, si estamos obligados por esta supuesto candado constitucional, blindaje mal llamado, ¿no? Como si fuese un carro, finalmente se tiene que respetar, por mucho que doctrinalmente, argumentativamente estemos en contra, hay que respetarlo. Es como que digan, no pague impuestos porque no me da la gana, no, la ley hay que cumplirla. Se niega esto de aquí, el 16 de mayo, se notifica a través de la delegación provincial el 17 de mayo contestándole a la ciudadana que no se puede. Esto está aquí documentado. En base a ello, esta ciudadana presenta una acción de protección ante el juez de Montecristi. Ante un juez de Montecristi, y se hace esta audiencia. En esta audiencia nosotros nos opusimos a que se haga esta veeduría. E hicimos se llama en derecho una defensa conjunta. ¿Qué hicimos? Con el Procurador General del Estado, con la Procuraduría y de la Delegación Provincial, generamos una defensa conjunta para tocar aspectos procesales y aspectos de fondo. En esta elaboración de esta defensa conjunta, el juez finalmente resuelve, nos guste o no, decir y dar paso a que se haga esta veeduría ciudadana. Pero ustedes sí asistieron entonces, abogados del Consejo asistieron a la audiencia y conjuntamente con la Procuraduría ratificaron su postura de que no se podía integrar la veeduría. Va más allá para que la ciudadanía conozca. Los funcionarios del Estado no nos podemos allanar a ninguna demanda. Podría existir inclusive responsabilidad en Contraloría en caso de determinar, porque se podría dejar en indefensión a la institución. Tanto así que como hubo una defensa conjunta, en el momento de la resolución oral, pues apeló la sentencia. Apeló uno de los abogados. Y esto hay que ser enfático, porque quien no litiga no tiene ni idea, ¿no? Y es normal que haya, no es normal, ¿no? Porque hay gente que es mentirosa, y eso no se debería permitir, que diga que no, que también se tuvo que dar apelada expresamente. Para evitar suspicacias, presentamos un escrito utilizando lo que se conoce en derecho como es adherirnos a la apelación. Que insisto, de la Procuraduría. De la Procuraduría, que en este caso ni siquiera es necesario, que la ciudadanía comprenda, nosotros fuimos los demandados. No es que nosotros hemos realizado ninguna actuación positiva para que se exista una veeduría que identifique o informe respecto de un acto de transparencia que ocurrió. Otra cosa, y me adelanto, la veeduría no está conformada todavía. La veeduría hasta el 11 de septiembre, la ciudadanía que nos ve puede inscribirse, pero ¿qué ocurre si no se inscriben? No existiría veeduría. ¿Qué ocurre? Y vamos un poquito más allá, que la veeduría se constituye y finalmente resuelve que todo está bien y es color de rosa, pues. Que lo que hizo Trujillo es lo mejor del mundo. Pues no va a ocurrir nada. ¿Qué ocurre si esta veeduría en sus informes nos dice, oiga, ustedes tienen que destituir a la Corte Constitucional? Le tendremos que decir que no. Ahí es preciso recalcar cuál es el alcance o el ámbito de acción de la veeduría como tal. El alcance es generar una resolución, un informe que se eleva al Pleno, y las recomendaciones que el Pleno ve que sean legales, porque se hace un criterio jurídico, por si acaso. El informe de veeduría no tiene el carácter de vinculante. Por supuesto que no. Partiendo de ahí. De hecho, esa es una de las luchas que queríamos iniciar o generar cuando tengamos asamblea. Que existan pues ciertos informes de ciudadanía que sí puedan tener carácter vinculante. En todo caso, en este momento, el informe de la ciudadanía es un ejercicio de participación y transparencia y punto. Este informe cuando llega, si es que algún día existe, ¿no? Porque ojo, no está conformada la veeduría en este momento. Si algún día existe, tendrá una resolución y recomendaciones. Nosotros en el Pleno las acogeremos o no. Si son ilegales, por supuesto que no se acogen. Además, esto tiene que tener un trámite. Primero, un informe técnico del Coordinador de Control Social y segundo, un informe técnico jurídico de la Coordinación Jurídica, valga la redundancia, del Consejo. Si el informe de veeduría determina que hay que destituir a la Corte, pues le diremos, señores, ustedes están loquitos, no se puede hacer eso. Sí, pues, no se puede. Oiga, doctor, pero perdóneme,
con todo respeto, yo estoy impresionado de lo que usted está explicando aquí. Porque a mí me parece que si todo esto que usted está explicando lo hubiesen explicado hace 48 horas, se hubiesen ahorrado una mega bronca en este momento, que se haya posicionado en el imaginario de la gente que ustedes quieren comerse a la Corte Constitucional y que efectivamente la Corte Constitucional haya emitido un pedido de información dando un plazo de 24 horas, inclusive con prevenciones de ley. O sea, yo creo que esto que usted está explicando, que dice que el Consejo ya negó un pedido porque no había cómo hacerlo en mayo, que ustedes fueron a la audiencia y que se opusieron a la acción de protección. Todo esto creo que debió haber sido explicado en su momento, doctor. Mire, más que explicado, y aquí quiero ser enfático, siempre he sido y seré respetuoso indistintamente de mi posición argumental, doctrinal, de lo nefasto que fue el Trujillato y demás. No estamos hablando de esto de aquí. Me parece grave que en este relato la Corte Constitucional haya cometido un grave error, y no la Corte, pero sí la secretaria técnica, porque parece, para empezar, nos dice bajo prevenciones de ley, de destitución. Yo no sabía, no había sabido que se ha cambiado la ley y que ahora la secretaria técnica nos puede destituir. No, indistintamente me parece por lo menos indelicado, sobre todo que somos una autoridad electa, si hablo por todos mis compañeros, o bueno, por todos mis los consejeros, que somos autoridades electas por decisión popular. No, pues a ustedes los puede destituir es el pleno de la Corte Constitucional. Claro. Pues no una y otra cosa, pues que nos manda la solicitud a nosotros, diciendo bajo prevención de ley. La solicitud a la fiscal no le dice nada, y la solicitud al juez también. Y aquí tengo la solicitud que le hicieron en su momento, porque esto es lo más importante, Fabricio, que nos ponen supuestamente en un problema que es mayor, que también lo pusimos en nuestro comunicado el día de ayer, que salió en la tarde. Si yo no cumplo la sentencia, cometo un delito. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo la decisión de una autoridad competente. Segundo, aquí está la solicitud que hicieron a Ulloa, cuando previo a la destitución. Ni siquiera le dice que es bajo prevención de ley. Pero ya tenemos este antecedente, que es un antecedente pues, en el cual estamos completamente de acuerdo con la Corte Constitucional, evidentemente en el fondo, no en la forma, porque esperaron, ¿no?, de forma bastante coincidente y favorable, 1 año y medio después o 1 año después para destituirlos por incumplir una decisión judicial, previo a las elecciones, previo a la consulta popular. Entonces, cuando ya estaban destituidos 4 de los consejeros por la Asamblea Nacional, ahí sí, muy favorablemente, destituyeron a los 7. Entonces, con ese antecedente, primero, de que si no cumplo una sentencia, me pueden destituir, y con el otro antecedente, ahora, de que si la cumplo, la sentencia, me mandan a amenazar y a decir que bajo prevenciones de ley, tengo que informar, la respuesta lógica, ¿cuál es? Y volvemos al primer asunto, preguntar a la propia Corte. Porque yo por ley tengo, y en este caso, la ciudadanía que tenga la plena confianza, todas las decisiones judiciales, constitucionales, las 3 que nos han llegado, las hemos cumplido en menos de una semana. Pero en este caso, perdón, Bel, solamente esto, pero en este caso, me parece a mí, y le traslado la pregunta a usted, a mí me parece que lo primero que debieron haber hecho es lo que hicieron finalmente ayer, que es pedirle a la Corte un pronunciamiento a manera de dictamen vinculante que opere y que deje, como dicen ustedes los abogados, que siente jurisprudencia para el futuro y evitar este tipo de situaciones. Digamos, ¿no era por ahí mejor empezar e insisto, evitarse este problema, doctor? Mire, si fuese evidente, no sé, tuviese poderes de prever el futuro, pero insisto, esta es una común y corriente sentencia de veeduría que no tiene mayor alcance, más que evidentemente el ejercer el real valor de la democracia, que es la ciudadanía que pueda fiscalizar. Hay un ejemplo más sencillo. Nosotros tenemos acciones de protección de reintegros de personal, de exfuncionarios que los votaron, se sintieron aludidos porque están mal votados o mal despedidos, presentan una acción de protección y los restituimos. Eso no es competencia del Pleno, no es competencia de los vocales, no es competencia ni siquiera de esta presidencia. ¿Por qué? Porque el jurídico se encarga de decirle al de CAF, al de Administrativo Financiero, de la reincorporación. Y algo más que es importantísimo, y es una pena que haya personas pues, que no conozcan, sobre todo de nuestros propios amigos o compañeros, que digan que eso se tuvo que haber subido al Pleno. La sentencia constitucional no atañe a competencias del Pleno.
Por ahí la convocatoria a conformar la veeduría no debía ser conocida, socializada por el Pleno y decidida en esa instancia. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nuestra ley de veedurías, nuestro reglamento de veedurías es clarísimo. Establece que exclusivamente se elevan al Pleno las solicitudes de inicio de veeduría cuando son solicitadas por autoridad pública. Por ejemplo, cuando un GAT, una alcaldía, quiere hacer una veeduría para el concurso de registro de la propiedad, por ejemplo. Evidentemente nos envía una comunicación y nosotros damos paso a esa veeduría. En este caso es una veeduría ciudadana. Cuando las veedurías son ciudadanas, nosotros no podemos hacer nada. Lo único que vamos a intervenir es al final cuando ellos emitan su criterio. En este caso, la responsabilidad es exclusiva de los órganos competentes, que son la Coordinación de Control Social y en algún momento, pues cuando existe una resolución, la coordinación jurídica. Pero mire lo grave, y permítame insistirle, doctor, porque yo sí creo que ustedes se pudieron haber ahorrado, usted en lo personal, doctor Vera, se pudo haber ahorrado y el Consejo haberse ahorrado un problema hace 48 horas si todo lo que está explicando se conocía, al punto de que incluso aparecen 3 de sus compañeros consejeros, Nicole Bonifaz, Michelle Calvache y Andrés Fantoni, marcando distancias con lo que consideran es una decisión unilateral suya. Cuando me parece a mí que con esa explicación, apareciendo los 7 consejeros, explicándole al país cómo funciona el procedimiento y todo esto, insisto, se hubiesen ahorrado el problema. Y a esto agrego algo más, si me permites. Nicole Bonifaz justamente había manifestado que el 31 de agosto solicitó un informe jurídico respecto a las implicaciones que tendría el proseguir con esta veeduría. Y dice que hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna. ¿Y qué dice usted? Sí, que, mire, cada quien habla cada quien es dueño de sus dichos, ¿no? Y no voy a reinterpretar o a decir lo que han querido ellos especificar. Insisto, yo creo que una mala combinación, a veces el exceso de ambición y el poco conocimiento de la reglamentación. El artículo 28, que es al cual me refería, que es el inicio de procedimientos de veedurías, nada tiene que ver nosotros como consejeros en poder ni siquiera interferir en aquello. De hecho, si nosotros como consejeros hubiésemos elevado esta sentencia al Pleno, ahí sí habríamos incurrido muy probablemente en una causal de destitución. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, la sentencia de Contraloría. ¿Qué nos obliga? ¿Por qué se subió al Pleno? Porque nos obligaba a pedir disculpas y nos obligaba a cambiar el reglamento. La sentencia del Consejo Nacional Electoral, de esta acción de protección que se presentó, ¿qué nos obliga? A pedir disculpas y a cambiar el reglamento. Por eso cuando nos respondan la aclaración, tendremos que subirla a Pleno. En este caso, así hagan lo que hagan, nosotros no tenemos por qué conocerlo en Pleno. Sería vincularnos en una decisión que simplemente no nos compete, porque nuestro orgánico es determinante. El artículo 28 dice específicamente, iniciativa ciudadana, individual o colectiva. ¿Cuándo se interviene el Pleno? A solicitud de una autoridad, institución pública y en virtud de un mandato legal. Entonces, no tenemos esa capacidad. Es una lástima pues que estén confundidos, que lo vean así, o no han leído. Invito a revisar la reglamentación. Pero lo que usted dice es algo importantísimo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque no tenemos capacidad. Y esto, recuerden que se sacó esto del sombrero el día lunes en la noche. Estábamos en territorio. Eso sí fue una pena, ¿no? Porque el día martes teníamos un encuentro con más de 1000 estudiantes en la Universidad de Guaranda y tuvimos que cancelarlo porque nos dieron solo 24 horas. No conozco en este país que existan términos tan fatales, ¿no? Para contestar algo, y ojo, que el propio juez, y esto lo tiene que saber la ciudadanía, el propio juez en su resolución establece que se envíe este proceso. El juez de Montecristi, las 3 últimas líneas de su resolución dice: envíese la presente sentencia a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión. Teniendo la facultad, la Corte Constitucional, desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, de poder ellos mismos agarrar esta sentencia y hacer una interpretación erga omnes o no, ¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué generar este debate? Cuando bien ellos podían decir, oiga, usted señor juez, venga para acá, esto no se cumple, ¿por qué? Porque viola
la sentencia interpretativa del 2019. Y sobre este informe jurídico, insisto, que dice la consejera Bonifaz ha solicitado y respecto de lo cual no hay respuesta, ¿van a atender este requerimiento? ¿Qué es lo que procede? A ver, en primer lugar, no es necesario, porque no se trata de pedir por pedir. Yo creo que ahí hay un lapsus, o no han leído bien los reglamentos, porque mis compañeros consejeros somos colegisladores, pero la gestión respecto del funcionamiento sobrecae o recae en cada una de las coordinaciones. Entonces no es necesario, o sea, no tenemos que hacer un informe jurídico para cada acto que a alguien se le ocurra que tiene que hacer, mucho más cuando existe una sentencia judicial. Por eso, mire, en la respuesta que hemos entregado el día de ayer, dentro de las 24 horas, expresamente al final decimos, petición, primero que se dé por entregado todo. Con todo el documento, imagínense, en 24 horas reunir todo el material que nos solicitaron. Segundo, que nos conteste la Corte Constitucional si yo tengo que desacatar la sentencia del juez provincial, o del juez cantonal, perdón, creo que es de Montecristi. Tercero, que si ese blindaje, el supuesto blindaje de la Corte Constitucional, abarca también a la ciudadanía, pues. Porque lo siguiente es que no podamos, tomando café, hablar de Trujillato, lo cual sería un absurdo. Pero no es lo mismo, pues, doctor. Por supuesto que no. No es lo mismo. No, pero, sin embargo, en este caso, no actuamos de oficio. Es la ciudadanía. Si la Corte determina y nos ordena que no pueden hacerse vedurías ciudadanas, no transgrediendo el artículo 204 de la Constitución, que ordena que el pueblo sea el primer gran fiscalizador por el público, pues que así lo haga. Pero que definan ellos las reglas claras. Yo en la primera parte de este espacio yo di lectura a los puntos de la petición y yo le dije a la audiencia, a quienes me escucharon en la primera parte del noticiero, que estaba totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantearon en la petición, porque yo creo que eso puede absolver las dudas en torno a este tema. Pero yo insisto, yo creo que eso debieron haber hecho primero. ¿Sabe por qué? Póngame el comunicado de la Fiscalía, don Eric. Ya la Fiscalía comete una imprecisión en su comunicado. Este comunicado que también lo presenté temprano a la audiencia. Mire usted la parte resaltada, la primera parte resaltada. Dice lo actuado por el Pleno del Consejo actual, cuando no fue el Pleno, pero ya la Fiscalía dice lo actuado por el Pleno. Contraviene las decisiones adoptadas por el Consejo Transitorio por los vocales, refiriéndose a ustedes, consideran que dichas decisiones no gozan del blindaje constitucional. Entonces yo le decía a la audiencia que hay una confusión de la Fiscalía o la Fiscal ha sido mal informada porque esta no ha sido una decisión del Pleno, del Consejo. El Pleno no se ha reunido por el tema de esta veeduría, pero ya la Fiscalía sale con esto. Y después dice en la última parte, solicitó la Fiscal a la Corte Constitucional que se empleen todas las medidas adecuadas y pertinentes previstas en la ley para evitar el incumplimiento, entiendo yo, del dictamen, gracias Eric, del dictamen interpretativo del año 2019 que blindó las actuaciones del transitorio. La Fiscalía aparece con esto. Entre líneas, la Fiscalía está diciendo a la Corte, señores, ahí tienen ustedes argumentos para destituirlos. Pero yo insisto, esto, doctor, perdóneme, pero ahí yo quiero insistir en la parte de la autocrítica también de ustedes. Esto se pudo haber subsanado desde el primer día. Mira, ahí, nuestra querida Fiscal General, probablemente es una impericia en este comunicado, ya que no obedece a la realidad fáctica. Nosotros, como cuerpo colegiado, ni somos competentes para conocer solicitudes de veedurías ciudadanas y mucho menos no podemos desacatar o incumplir una decisión judicial. Y de ahí respecto al timing, nos enteramos el lunes en la noche. El lunes, ¿qué estamos? El miércoles. El lunes en la noche nos enteramos, hicimos la comunicación, pero tampoco pues, se nos dio tiempo para poder explicar. Tanto así que el único pronunciamiento institucional lo realizamos el día de ayer, me creo que era sobre las 3, 5 de la tarde, y el día de hoy pues estamos ya exponiendo con claridad cuál es la circunstancia que espero por el bien del país sobre todo, volver a armonizar actividades entre instituciones públicas. El país no merece estos escándalos canallas, porque no obedecen a ninguna realidad. Insisto, espero que no sea una aventura para intentar destituirnos, no tendría ningún sentido, pero sí es lamentable que estamos avanzando en los concursos. El próximo, el de Contralor, estamos a un mes, 10 días, Dios mediante, de tener un nuevo Contralor en el país. Estamos este año, Dios mediante, también acabar la selección del Consejo Nacional Electoral y el Defensor Público, por fin después de 5 años. Entonces yo creo que lo importante, y en eso reforzar, que el Consejo de Participación
estas disquepugnas, primero no las hemos creado nosotros. Segundo, era tan sencillo que la propia Corte, y por eso hemos solicitado audiencia, para saber exactamente qué piensan. Porque no, me parece, insisto, que nos den 24 horas sobre un argumento ficto, que no tiene nada de relación. No podemos, es que se quede clara la ciudadanía, no podemos destituir, cambiar, hacer nada. Pero hubiese sido bueno un pronunciamiento institucional con la firma de los 7 consejeros. Yo creo que eso le hubiese dado valor, un valor superlativo a la postura del Consejo. A mí me queda claro lo que usted está explicando. A mí me parece que lo que usted está explicando releva de cualquier comentario. O sea, a mí me queda claro que en el radar del Consejo no hay la intención de comerse a la Corte Constitucional. No, imposible. Me queda clarísimo. Me queda claro que ustedes ya negaron una veeduría por el dictamen interpretativo del 2019. Me queda clarísimo. Pero eso no explicaron en su momento, y yo sí creo que institucionalmente pudieron haberse ahorrado esta bronca gratuita, doctor. Sí. Con todo respeto le digo. Sí. y suscribo, por si acaso, estoy de acuerdo. Pero ya, pues si algunos compañeros quieren ejercer protagonismo, o no sé, habrá que preguntarles por qué pues desviaron, y eso sí es lamentable, que la propia desinformación, en este caso, provino de algunos de los funcionarios internos, ¿no? Insisto, no existen actuaciones unilaterales, no hay actividad ninguna por parte ni de la presidencia, ni de los consejeros. No existe ningún correo electrónico enviado por parte, entiendo, de ninguno de los consejeros diciéndole, dándole la orden a nadie de que se inicie esta veeduría, sino que tenemos siempre la posibilidad real de que en caso de que incumplamos sentencias constitucionales, eso sí es una causal de destitución y del ejercicio de una denuncia penal, una acción penal en nuestra contra. Correcto. Doctor, una vez más, le agradezco, usted siempre acepta nuestras invitaciones y le agradezco que haya venido acá. A mí me queda clarísimo el tema y con su explicación. Le agradezco por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, buena semana y un abrazo. Y sobre todo, busquemos la paz, armonizar y que esto quede aquí. Que no hagamos más problema de algo que no existe, un relato que es inexistente, y a concentrarnos en seguir fortaleciendo la participación en el territorio. Gracias. Muchísimas gracias. ¿sí?